Hola, soy Pepe Villarreal, fundador de Orange Investments de Monterrey y gracias a Amazing Speakers por el tiempo y por la visita a esta nuestra ciudad. Eh, pues listo, les platico a lo mejor historias no muy contadas. Eh, Cuando ves el tiempo pasar y justo hoy que se me acabaron el tipo de plumas que yo uso para mi día a día y fui a un Office Max aquí a un lado. Estaba parado a un lado de un edificio que diseñó Michel hace un buen de años. Y en la parte filosófica yo decía, a ver, no soy arquitecto, no soy ingeniero, mi familia no viene de este background, no fui el mejor estudiante de todos. Pero sí me acuerdo estar dibujando un fin de semana. Me quedé con ellos dibujando, el no arquitecto, dibujando con ellos lo que hoy comprando esas plumas decía, o sea, esto pasó por mi cabeza también, o sea, este edificio en la mejor ubicación de San Pedro Garza García, ¿cómo fue? No sé, pero pasó. Y eso creo que es algo increíble y en eso no sé, pero pasó. Puedo hablar de eh, planeaciones maestras desde Colombia, Costa Rica, todo el país. Nos ha tocado hacer distritos, nos ha tocado sembrar planes maestros muy grandes. He tenido la fortuna de, sin ser maestro ni tener maestría, ser catedrático del TEC, con la cátedra Orange, la única clase de negocios que duró muchos años en el TEC. La fortuna de haber logrado producir muchos talentos que de la academia de un arquitecto que no es arquitecto salieron y hoy me los sigo topando por todos lados. Y puede haber gente en fondos de inversión y gente en la banca y gente con sus despachos de arquitectos y también me pregunto cómo fue y cómo llegué ahí. No sé, pero pasó. Y luego me pongo a ver tantos consejos de administración en los que me toca participar con grandes empresarios de este país y son cosas que no se cuentan y estoy o estamos junto con ellos tomando decisiones de todos los activos y qué hacer y cómo sacar las plantas de cierta empresa y cómo llevar vivienda urbana. Y también yo digo, ¿y en qué momento pasó y por qué pasó? O sea, eh, y hoy que estamos aquí, vemos la oficina, yo soy alguien que, no sé, pienso mucho, a lo mejor es parte de la edad que volteas atrás y agradeces no solo que pasó, sino estar vivo, porque este negocio es un negocio muy canijo también. O sea, este negocio tiene cosas increíbles, pero también los golpes son fuertes y son muy duros. Y estar aquí después de tantos años y de tantas aventuras, pues bueno, también es algo increíble. Eh, ¿Cómo pasó esto? Me voy a remontar a la época de, de estudiante. Yo vengo de una familia, eh, creo que como muchos en los 80s en Monterrey, creo que había muchos clase media y yo creo que éramos uno de ellos, ¿no? Eh, y en esa historia, pues bueno, mi papá es médico, es anestesiólogo, eh, y lo que nos inculcaron en mi casa, creo que en muchas casas, a lo mejor es un tema regiomontano, no sé, o del norte, era estudia porque esa es tu herencia, eh, y luego tienes dos caminos, ¿no? El camino tradicional, que es vete a buscar un empleo en una empresa grande, importante de Monterrey, como muchos buscábamos.
trata de irte a estudiar maestría si tienes las calificaciones, porque no tienes a lo mejor el presupuesto de dinero familiar para irte a estudiar algo así. Y yo opté por tratar de emprender a una edad temprana. Entonces traté primero de trabajar, o sea, a los 18 años compartía el TEC con un trabajo en una casa de bolsa. Entonces iba y venía al TEC, la casa de bolsa justo estaba aquí en la esquina. Eh, Me abrieron las puertas ahí, pero la verdad es que era el niño chiquito de los 18 años trabajando en una casa de bolsa con puros adultos, pero fue una temporada muy padre que aprendí mucho, ¿no? Después de la casa de bolsa, eh, seguí transitando. Yo tenía una lógica de, como no tengo un camino claro, mejor exploro varias cosas muy rápido a ver cuál es la buena y cruzo los dedos a ver si encuentro algo pronto, ¿no? Entonces exploré la casa de bolsa y luego exploré un tema de transporte de vidrio y luego exploré un negocio de frutas y verduras en McAllen. En ese camino aprendí, pues, bueno, ese negocio a vivir comprando frutas, vendiéndolas en Estados Unidos, manejando gente que no se imagina, pero manejando camiones, comprando fruta en la madrugada en, en Puebla. Y luego de ahí, o sea, todo eso prueba y error porque nada de eso funcionó. Y luego de ahí exploré un negocio de basura, tampoco funcionó. Y todo eran procesos como de 6, 8 meses, 6, 8 meses. Entonces era probar, aprender, no funciona rápido, darle la vuelta, darle la vuelta, darle la vuelta. Eh, Al mismo tiempo todo eso es frustrante porque estabas aventurado, sin un camino claro y sin ningún coach a lo mejor que me llegara. En ese destino, en ese vuelta y vuelta, llego con un muy amigo mío, que era un muy buen broker inmobiliario y, y él tenía la sensibilidad de los precios y el mercado y yo conocía un poquito de números y cosas. Entonces nos juntamos y nos la jugamos y dijimos, oye, ¿qué pasa si hacemos un edificio? Y esa pregunta nos llevó a imaginarlo y sin dinero, ir y lograr hacer un primer diseño arquitectónico de un edificio muy pequeño, a la historia del pasado, como se hacían los proyectos, prevender algunas cosas, quedarnos con un departamento y funcionó y creímos que eso era la fórmula mágica, ¿no? Y nos sentíamos los grandes desarrolladores. Y luego hicimos otro y funcionó, y lo hicimos otro y funcionó, y otro y funcionó, y otro y funcionó. Yo tengo una filosofía de todo en la vida eh, tienes un cover que pagar. No hay, es una gran, a ver, págalos, de eso se trata. Tienes que pagar un cover. No hay éxitos sin fracasos, no hay definitivamente aprendizajes y sabiduría sin pasar por tormentas y sin pasar por el infierno. No existen, ¿no? Definitivamente no existen. Eh, esa primer prueba vino ahí cuando, por falta de conocimientos y controles, un primer una primera constructora con lo que veníamos haciendo todos los proyectos, de pronto nos deja colgados a mitad de un edificio, ¿no? Tuvimos la fortuna de en ese momento tener con qué responder, habíamos hecho algo de patrimonio, se perdió absolutamente todo el patrimonio, pero respondimos. Ahí yo aprendí algo que nunca regresé a ese pasado. Y fue que yo no quería hacer proyectos en ese modelo
ochentero, le llamo yo, vaquero, no me interesaba. Vi el riesgo, yo dije, tiene que haber otro modelo de trabajo diferente, no este. Entonces empecé a explorar otros caminos de trabajo. Y en Monterrey estaba muy de moda en esos tiempos, por ahí el 2003, 2004, y empezaron a llegar fondos de inversión, o escuchabas, ¿no? Llegó un fondo de inversión de Estados Unidos a comprar un parque industrial. Llegó un fondo de inversión de Estados Unidos, todos enfocados al industrial. Y yo me cuestionaba qué era eso. Lo escuchabas, pero no lo conocías. Y no estaban en el medio ambiente. Me topé en la calle con alguien que fue mi socio hasta hace algunos años. Y él tenía parte de esos conocimientos, alguien que sumó mucho en esta historia. Y me junté con él, o nos juntamos. Entonces él traía esa parte de conocimientos. Él venía de ser un ejecutivo, un directivo en una empresa muy institucional. Yo venía más como en la parte como más rural en el negocio, o sea, venía más terrenal, más en la calle. Entonces, ese complemento nos sirvió porque ahí fue el nacimiento de Orange. Compartíamos muchos temas, ¿no? Primero la visión de negocio, segundo el modelo financiero, que había otra cosa totalmente distinta a verla a como en los 80s, que por cierto todavía lo ves. O sea, ese modelo sigue vigente en México y Latinoamérica pues bueno, está cambiando a golpes, pero está cambiando, pero sigue siendo el modelo tradicional. Entonces, bueno, nos juntamos, tenemos esta visión de empresa, se empieza a crear, pero tiene una filosofía, es más, yo creo que hoy tiene una filosofía todavía más profunda, inyectada en el DNA, eh, que yo aprendí en mi primer sociedad. Y yo aprendí que la oficina literalmente sí es tu segunda casa. A veces la primera, porque compartimos tiempo despierto, compartimos más espacio aquí que en la casa. Entonces, en ese lugar donde yo estuve antes con ese primer socio, había algo de sentimiento en mí de quería ir, o sea, me reía, me divertía, me la pasaba a todo dar, increíble, me gustaba, o sea, me sentía cómodo, me sentía en mi casa. Entonces yo decía que ese era el tipo de empresa que yo quería crear. Horizontal 100%, 100%, no piramidal, no un jefe, y así nació esa visión también de tipo de empresa. Que también parte de mucha gente nos lo dice, que los que me conocen desde hace muchos años, dice que seguimos siendo una empresa diferente. No hay muchas como las nuestras, ¿no? Que llegues y hay música y realmente son amigos y no hay horarios y la gente es libre. No hay una pirámide, no hay un jefe. Bueno, es una forma de transmitir ese sentimiento que yo tengo de dónde yo quisiera estar, dónde yo quisiera aprender. En fin, así empezamos con esa visión. Y empezamos a traer ese tipo de prácticas, ese tipo de conocimientos muy, muy financieros. Y en lo financiero hay para mí dos modelos. El modelo vaquero mexicano latino de desarrollo y el modelo institucional americano sofisticado europeo. O sea, la diferencia no es el edificio, la diferencia no es la arquitectura, la diferencia, eso se paga. O sea, esos son servicios, depende de qué arquitecto quieras. Es lo que... La diferencia es cómo lo fondeas. Y el fondeo vaquero, tiene mucho que ver en mucha aventura.
demasiada emoción, mucha aventura, un roller coaster así. Y el modelo americano que aprendimos nosotros, que a mí me encanta, es un modelo que yo digo es un modelo de dockers, de pantalón docker, camisa así, no sales mucho en el reflector, no te interesa la revista, no te interesa. eh, Esos son realmente los principios que hay en el 90 y tantos por ciento de los desarrollos que ves en el primer mundo. ¿Por qué? Porque los dictan comités, los dictan financieros, los dictan gente que su chamba es ver métodos de evaluación, hacen preguntas técnicas, capital, múltiplo de capital, apalancamiento, venta del portafolio. eh, y lo secundario o en nivel 3 está qué arquitectura y cuál es tu feeling del proyecto y cómo queremos que se llame. Sí es importante, pero realmente en el primer mundo eso no es importante. Decía que hay dos modelos, ¿no? El, el que es muy viejo, creo yo, estos edificios que puedes ver en cualquier ciudad de Estados Unidos, Nueva York o Chicago, vete a Europa. Esos edificios de 1950 no se hicieron en papelitos de preventa. ¿Por qué no llevan tantos años de ventaja y son más sofisticados? Porque llevan realmente 75 o 100 años adelante de nosotros. Hacíamos estas preguntas que apenas pocos como nosotros no las hacemos. Entonces, bueno, decidimos de principio irnos por esa ruta. Y empezamos a hacer proyectos eh, muy padres, ¿no? Proyectos de todo tipo con ese modelo. Y con ese modelo hemos trabajado con muchos arquitectos en el tiempo. Hemos tenido oportunidades increíbles de trabajar con arquitectos eh, de Estados Unidos, de México, gente. Tiene la gran oportunidad de conocer grandes despachos en Nueva York, en todo el país, eh, desde, obviamente, gente local muy querida, Bernardo Poza, Rodrigo de la Peña, eh, nos ha tocado ver cosas, hacer proyectos con Michelle, con Enrique Norte nos tocó trabajar en algún momento, con KMD, nos tocó en alguna ocasión trabajar con David Rockwell en Nueva York, eh, con despachos en Los Ángeles. Y otra vez es la sorpresa de un hijo de un doctor que no es arquitecto, que está haciendo una junta en Nueva York con un artista, ¿no? Que diseña vestuarios de Cirque du Soleil, o sea, que estás. Y no te das cuenta por qué pasan o cómo pasan las cosas, ¿no? Eh, pero en este camino también son de esta oficina veintitantos años, 21 años. Y hay otros elementos también en esta historia. O sea, los elementos son que en esta historia, antes de esta oficina me tocó vivir el 9/11 ya trabajando en esto. Y lo cruzamos. Ya con esta oficina nos tocó el 2008 y fue 2008, 2009, 2010 y lo cruzamos. Y ya en esta oficina nos tocó vivir la pandemia, que no fue un año, 20, 21, 22, 23 y lo cruzamos. Entonces, de 25 años también, y esa es la parte que los emprendedores a veces creen, bueno, los primeros emprendedores creen que es un easy ride. De 25 años a lo mejor 9 o 10 han sido complicadísimos, dificilísimos. En esos espacios de tiempo yo he visto grandes empresas caerse,
desde el cielo caerse. Yo tenía una expresión en medio de la pandemia, es más, saliendo de la pandemia, que tener este negocio que hoy ven y qué padre, ya hay Coca Light y café, muy padre. Pero saliendo de la pandemia, eh, tuve la oportunidad de quedarme como único socio de la empresa, le compré a mi socio anterior, eh, pero se dice, agarré un avión que sentía yo que así me lo imaginaba, ¿no? Y que me imaginaba un avión de la Segunda Guerra Mundial, todo balaceado por todos lados. Y veía el tablero y decía, hay poca gasolina, traigo 20 balazos, un motor ya no funciona y sigo en medio de la tormenta. Y así es la parte emprendedora. Pues así es, y es la tercera que cruzas, o la cuarta. Y, y la cruzamos. Y en cada uno de esos cruces, en cada uno de esos momentos, con el tiempo te vas dando cuenta, trae unas enseñanzas y unas sabidurías increíbles, increíbles de vida, pero fuera de este mundo. Que a lo mejor con este, estas enseñanzas, donde tienes miedos y tienes ansiedad y tienes retos y preguntas y tienes grandes preguntas que no sabes ni cómo resolver, y dices, un día a la vez y duermo con ellas y me levanto y de pronto las piezas siempre vuelven como a encajar y embonarse y volverse a acomodar. Eh, y hoy, cuando volteo, o sea, este tipo de esfuerzos de compartir estas historias y conocimientos, porque tratamos de hacerlo muy seguido, realmente lo sentimos como parte también de la responsabilidad. O sea, como otros futuros desarrolladores, otros arquitectos que van a diseñar el futuro de las ciudades, otros futuros empresarios, cómo de escuchar esto ven algo que se les quede y puedan aprender de ello. Entonces también con estos forma de ver la vida hoy, también te das cuenta rápidamente eh, cómo este negocio ves el que quiere ser eh, muy protagónico, muy sexy en la venta de algo. Y a lo mejor porque lo he visto tanto tiempo que muy rápido, solo haciéndolo así por encimita, me doy cuenta si tiene rápidamente fundamentos o es alguien otra vez vaquero o aventurero. Eh, y sigo viendo mucho de eso, viendo mucho de eso en este país. Ahora, ¿qué ha pasado? O sea, ¿dónde estamos hoy? ¿De dónde venimos en esta nueva visión de la empresa? En cada crisis o cada momento de reto, la creatividad es increíble porque te despierta y salen cosas siempre inesperadas, únicas, pero es solo por la provocación de tener algo desconocido enfrente de ti y te llega la iluminación de cualquier lugar, pero vas a encontrar cómo toparte con una pared y ver cómo encontrar lugares para poderle dar la vuelta. En el 2008, en la crisis financiera, nosotros teníamos varios proyectos que pagaban fees, desarrollos importantes aquí en Monterrey, con algunos fondos de Estados Unidos. Y lo que pasó fue que en ese momento todo se puso en hold. O sea, el mundo, los que no estaban en esta industria, realmente se puso en hold. Se frenó y el mensaje era, independientemente de los contratos, se está cayendo el mundo. O sea, esto es freno de mano, perdón, esto es freno de mano y no hay
no hay fees el siguiente mes, o sea, vamos a ver qué pasa con el mundo. Entonces nosotros ya veníamos con mucho tiempo volviéndonos como muy estudiosos, si lo quería llamar, en la fundamentación de los casos. O sea, cuando trabajas con alguien muy sofisticado, las preguntas con las cuales hay que prepararte no es la arquitectura, es leyes, diagnóstico, due diligence, mercado, hipótesis, flujos de efectivo, estructuras de capital, riesgos, deuda. Eso realmente son las preguntas de un grupo sofisticado, ¿no? Entonces, como ya veníamos trabajando mucho en ello, y yo lo resumo como que nos, nos volvimos un grupo que hacía presentaciones y todavía somos unos fregones para hacer presentaciones. Presentaciones con mucho fundamento. Porque nos preparamos y era, oye, pues tienes comité de inversión, hay que subir un comité y va a haber puro cuate muy inteligente y hay que subir con fundamentos. Pero entonces en esa crisis lo que se me ocurrió en ese momento era, en un momento de no desarrollo, ¿quién puede necesitar el conocimiento? El conocimiento. Y ahí abrimos un departamento, eh, le llamamos inteligencia o le llamamos Intel Unit, en fin, tiene varios nombres. Y fue cómo aprovechar esos conocimientos financieros, legales, de desarrollo, de costos, de flujos, de estados de resultados, cómo aprovechar en un momento de no riesgo, entonces, perdón, en un momento de no desarrollo. Entonces empezamos a dar esos servicios, conocimientos, primero a bancos en México, que nos decían, oye, tienes razón, o sea, yo tengo un activo que me quedé en la Ciudad de México, que vale 1,000 millones de pesos, pero ¿cómo se come esta cosa? O sea, ok, ya vino la crisis, ya lo tengo, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuánto vale? ¿Cómo lo empaqueto? ¿Cómo lo monetizo? ¿Cómo le doy la vuelta? Entonces, encontramos un nicho de oportunidad de alguien necesita el talento y el conocimiento. Entonces, de un cliente como eso, luego llegó otro cliente y luego otro. Ese tipo de servicios hoy es la base o uno de los cimientos más importantes de esta oficina. Somos una empresa que no solo ve desarrollos, realmente ninguno es un tema de desarrollo propio, o sea, los servicios son demasiado grandes. Nos toca con estos conocimientos atender qué hacer con una base naval en Cartagena. Nos toca ver qué hacer con una reserva de una herencia familiar en Antigua Guatemala. Nos toca ver cómo hacer un distrito urbano en el centro de Monterrey de 80 hectáreas. Nos toca ver qué hacer con las reservas universitarias de las 4 universidades más grandes de este país. Nos toca ver cómo dar la vuelta a un fashion mall en Guatemala y convertirlo en otro proyecto. El resultado, la salida, es este conocimiento aplicado en un output. Este conocimiento aplicado en un output a veces es desarrollar un proyecto horizontal, a veces es desarrollar un parque industrial, a veces es hacer un master plan turístico en Loreto o en otro lugar del país, a veces es sacar plantas industriales del centro de Monterrey para regresarlas como un distrito urbano caminable de 80 hectáreas para algunas empresas. Entonces, o sea, yo siempre he dicho, realmente nosotros ya no me veo como desarrollador. Nosotros somos una empresa de servicios que todo tiene que ver con real estate. El tema es que la solución, puedo estar con una familia resolviendo un tema hereditario, poniendo de acuerdo a socios, haciendo un takeover de un proyecto,
ayudando a definir eh, eh, el plan de desarrollo urbano de alguna ciudad. Y este conocimiento que el tiempo nos dio de haber sido desarrollador vaquero, desarrollo institucional, fondeado en Estados Unidos, tropezarnos con estos eventos en el tiempo retadores, tener respeto al riesgo, tener respeto a la deuda, entender de finanzas de manera muy profunda, ser psicólogo. O sea, en este negocio hay algo que eso yo creo que es lo que más me gusta hacer en mi siguiente vida, lo seré, sin duda. Pero me gusta la parte de psicología. Yo soy psicólogo, yo me siento que soy un psicólogo. Me toca ver, atrás de cada proyecto hay necesidades, hay egos, hay retos, hay protagonismos, hay organización de criterios, hay organización de decisiones. Tiene que venir alguien de afuera siendo un buen doctor a poder recomendar qué hacer y por qué, y luego llevarlo a cabo. Eh, ese es lo que es muy divertido de esta oficina. O sea, hay clientes todos los días. Pueden ser hospitales, pueden ser iglesias, pueden ser herencias, pueden ser universidades, pueden ser fondos de inversión, pueden ser bancos. Y somos ese grupo que está ahí en medio de todo esto y solo compartiendo ese conocimiento de, de lo que no es protagónico, de lo que es de Dockers, de estar sentado en tableros viendo información legal, arquitectónica, de tramitología de permisos, de tiempos, de fases, de flujos. O sea, en este lugar coordinar todo eso es increíble. Entonces, bueno, cada día eso nos lleva a encontrar otros caminos. Y son caminos que siempre son nuevos. Cada semana hay un caso diferente. Cada semana puede haber algo que nunca le habíamos vivido. Haber tenido la oportunidad de pronto estar en bases militares, y no exagero, diciendo en qué momento llegué a una junta con generales o almirantes, o en qué momento llegué a este grupo familiar que me recibe con los brazos abiertos, pero son de los grupos que salen en las revistas, ¿no? Grandes empresas. Oye, ¿en qué momento estoy en medio de una junta de consejo en Colombia con gente conectada por todo el mundo? O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo llegué aquí a una decisión de ese tipo? Eh, ¿En qué momento estás haciendo una presentación en Estados Unidos con un fondo de inversión? ¿En qué momento estoy en un consejo de un banco y llegas y te sientas y hay 20 personas eh, inteligentes, sofisticadas y te toca presentar la tesis de solución de algo? Eh, ¿Y es en qué momento es permanente? ¿Y es en qué momento es increíble? Porque creo que no sé qué tanto el foro o el público me entienda, pero es algo tan grande, tan necesario, y en serio hay muy pocos grupos que lo entiendan así. Entonces es muy padre ser una empresa mexicana, una empresa regiomontana, que nos toca estar viajando permanentemente por todos lados y viendo transformarse también la ciudad con lo que hacemos, ¿no? Las ciudades con lo que hacemos. ¿Qué es lo que viene? O sea, y voy a hablar la responsabilidad que tenemos en este equipo,
Y eso es algo para nosotros demasiado claro y lo compartimos con gente que estudia lo mismo que nosotros. eh, y es México y Latinoamérica estamos obligados, y es imposible que no suceda, en crear ciudades muy urbanas. No poquito urbanas, muy urbanas. Hoy en Monterrey, la semana pasada, dábamos una plática. El déficit de vivienda en esta zona metropolitana es de 150,000 viviendas. Esas viviendas son un soltero que no encontró el producto para él, un adulto mayor que necesita una vivienda asistida, eh, una pareja que se separó y cada quien se multiplicó al doble la necesidad de la vivienda, estudiantes que vienen todos los días a trabajar, coreanos que vienen a alguna planta, alemanes que vienen a algún trabajo también. Eso se multiplica todos los años y se le suman 50,000 o 70,000 de necesidad. Y las leyes y lo que tenemos hoy va mucho más atrás que eso. Entonces, ¿por qué hoy en México, todo México vemos células? O sea, ves disparos de algo que soluciona, pero eso no soluciona de fondo. ¿Qué vamos a ver en los siguientes años? Pero ya, y vamos muy, muy tarde, es lugares caminables, departamentos bien chiquitos, sin autos, andar en scooter, rentar el carro cuando lo necesites, vivienda asistida en todo el país como industria, vivienda en renta. La gente no va a cambiar, ya cambió sus patrones de consumo. Lugares súper urbanos, caminables, el súper chiquito como lo ves en Europa, no el H-E-B de ir a hacer súper de la semana. Esa parte vamos muy, muy atrás como sociedad, pero muy atrás. Eh, Esto es lo que sigue. Eh, la labor nuestra, la insistencia nuestra, el mensaje público que damos nosotros es: las ciudades ya cambiaron, vamos ya muy tarde, las leyes van mucho más tarde y la presión, no importa si es Monterrey, es la misma que tienes en Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosí, Mérida. eh, no vas a parar eso, eso se tiene que convertir. Pero no hay todavía esa alerta que nosotros vemos, leemos, tenemos datos, estadística, y poco a poco, junto con algunos amigos muy académicos, estamos compartiendo esta comunicación siempre. Esa es nuestra labor, o sea, llevar estos conocimientos. Ahora los tenemos que llevar a las ciudades, también con muchos actores en cada ciudad que tienen que ver con desarrollo urbano. Ahora, ¿qué sigue con la oficina? También este es un reto, no un reto, es como algo que me mueve a mí todos los días. Esta es una empresa de emprendedores, esta es una empresa de empresarios. Esta empresa, los futuros jugadores que van a ver son gente más joven que yo, son los herederos de esta visión. Eh, y yo quiero también lograr eso, o sea, un lugar que se pueda multiplicar con gente joven, que crea en esto, que crea en el negocio del servicio, que no crea en el tema del home run de un proyecto, no. Este es un tema de servicio. Y la responsabilidad nuestra es servir a familias para que no se peleen mañana con nuevas herencias, a esos bancos que se quedan con los activos en cómo resolver eso y cómo monetizar, esas universidades en qué hacer con las reservas del mañana, esos hospitales de cómo hacer campus médicos como lo estuvieras en cualquier otra parte del mundo, estos gobernantes que puedan entender sí o sí que no hay vuelta atrás y que tienes que transformar la ciudad. Eso es conocimiento, esos son temas técnicos, esos son temas de embonar necesidades urgentes, conocimientos, transparencia, porque somos servicio, no somos alguien que busca un negocio.
eh, finanzas, leyes y todo en un mismo, arquitectura y todo en un mismo equipo de gente. Pero esto, mi parte es sembrar y que otras generaciones puedan seguir este camino y esperando que esto se multiplique mañana con más alianzas y más socios y más asociados. Se necesita esto de aquí hasta la Patagonia, o sea, esto es una realidad. Entonces, bueno, esto es lo que hacemos. Gracias a Amazing Speakers por la oportunidad. Espero que de algo sirva este mensaje, que a lo mejor es diferente al resto. No hablamos de nuestros proyectos, hablamos realmente de cómo vemos el mundo, cómo vemos la vida y pues bueno, síganos ahí en las redes sociales de la empresa y personales. Gracias.